Ahí tenemos tres ecuaciones entonces. Tienen que registrarla ahí en sus papeles, en sus cuadernos, ahí la ecuación para el radio, R1, la 1,3, la ecuación para la frecuencia angular, omega, QB partido por M, la ecuación para el periodo T, 2πm partido por QB, la ecuación 1,5. Anótenla porque las vamos a usar en el ejercicio que viene a continuación. Antes que eso, vean. Ahí a la izquierda está el movimiento de una carga puntual, ¿no es cierto? Una trayectoria circular, ¿ve? ¿Estamos? Que es recorrida en sentido antihorario, ¿no? El campo B apunta hacia adentro. Esa es la trayectoria típica. Puede ser de radio más grande, radio más pequeño, va a ser depender de la carga, de la masa que tenga y todo, ¿listo? Pero es una trayectoria típica circular. Y eso es cuando, ¿no es cierto?, la partícula entra en forma perpendicular al campo, como se ve aquí. Aquí la velocidad B es horizontal hacia la derecha, el campo B apunta horizontal hacia adentro de la pizarra, ¿ve? O hacia adentro de la página. La velocidad y el campo B son perpendiculares. Por esa razón la trayectoria es circular, ¿no? Pero siempre va a ser así en esas condiciones. Ahora, ¿qué pasa, no es cierto, si por ejemplo el campo B no es uniforme? Entonces la trayectoria es diferente, ya no es una circunferencia, es como lo que se muestra en la derecha, ¿no? Como una botella, ¿no? La trayectoria en general es helicoidal, ¿no? ¿Estamos? Entonces aquí, por ejemplo, las líneas de B son líneas curvas, ¿ve? Las líneas de color oscuro son las líneas curvas, representan las líneas de campo B. Cuando estamos moviéndonos en la parte izquierda, las líneas están más juntas, ¿ve? El campo es más intenso, ¿no? Las trayectorias, ¿no?, helicoidales son de radio más pequeño, ¿ve? Entonces, allí en la parte izquierda y en la parte derecha, ¿no es cierto?, las líneas de campo están más juntas, que son las líneas oscuras, significa el campo B más intenso, los radios de las trayectorias son menores. Las partículas giran en trayectorias de menor radio. Pero en el centro las líneas de campo están más separadas. El campo es más débil. Las trayectorias ahora son de radio más grande, ¿ve? Entonces esta partícula viene del lado izquierdo con un radio pequeño, empieza a aumentar el radio de la curvatura, llega hasta el otro lado, ¿no? Y así es el movimiento, un poco más complejo, ¿ves? Es el movimiento general, bastante más complejo. Y eso pasa cuando el campo B no es uniforme. Fíjese que esto ocurre, por ejemplo, con nuestro campo magnético. Nuestro planeta es como un imán. Nuestro planeta tiene un campo magnético. Pero este campo magnético de la Tierra está orientado en la dirección norte-sur geográfico. Cerca del polo norte geográfico, está el polo sur magnético. Están al revés, ¿listo? Y cerca del polo sur geográfico está el polo norte magnético, ¿eh? Entonces, las líneas de campo salen por el sur geográfico, porque salen por el polo norte magnético, dan toda la vuelta en torno a la Tierra y entran por el norte geográfico. Así funciona, ¿eh? Las líneas de campo salen por el sur geográfico, que es el norte magnético, dan toda la vuelta rodeando la Tierra, y entran, ¿no es cierto?, por el polo norte geográfico, que es el sur magnético, y viajan por dentro de la Tierra, ¿listo? Es como el del imán que le mostré de Ibarra, ¿no? Entonces ese campo magnético a nosotros nos protege, porque el Sol, ¿no es cierto?, cuando se producen las explosiones en la superficie del Sol,
Recuerde que esa superficie del Sol está a una temperatura altísima. ¿Listo? Entonces, cuando se producen, digamos, las explosiones en la superficie del Sol, explosiones que se producen continuamente, allí se liberan partículas cargadas. Se liberan, por ejemplo, iones positivos, ¿no? Se liberan electrones, por ejemplo, a veces iones simplemente cargados o 2 veces cargados o más veces cargados. Pero en general son partículas cargadas que salen del Sol en todas las direcciones. Estas partículas cargadas son arrastradas por lo que se llama el viento solar. Es como un viento generado en el Sol, pero un viento de partículas cargadas. Y estas partículas cargadas, cuando van viajando, pueden cruzarse con la Tierra. Pueden encontrar en su camino a la Tierra. Cuando llegan acercándose a la Tierra, el campo magnético las atrapa. Sí, las atrapa y las pone a moverse a menos en forma parecida a cómo se muestra aquí en esta figura. ¿Ve? Las partículas cargadas empiezan a moverse ahí en el campo magnético en trayectorias helicoidales. ¿Estamos? Y son cientos de miles de partículas que llegan ahí y que las atrapa este campo magnético y no las deja pasar a la Tierra. Una protección para nosotros. ¿Ve? Y estas partículas, cuando tienen estas trayectorias helicoidales, se mueven desde el polo norte al polo sur, siguiendo las líneas. En torno a las líneas de campo se van moviendo. Pero no solamente tienen movimientos de norte a sur, sino que también de este a oeste, ¿no? Es todo un mar, un enjambre de partículas cargadas que están ahí presentes, ¿no? Moviéndose en todo el espacio que rodea la Tierra. Es un sistema protector, ¿no es cierto? ¿Ah? Es una capa protectora que nosotros tenemos contra las partículas cargadas. Aquí hay otro ejemplo. Lanzamos un protón y un electrón en una región donde hay un campo magnético B uniforme. El campo lo consideramos hacia afuera de la página y de magnitud B, en la dirección más Z. Si ustedes se fijan donde están los ejes X e Y, el eje X y el eje Y están en el plano de la pizarra. El campo B está dibujado como un punto negro. ¿Sí? Eso significa que B apunta hacia afuera de la pizarra, del plano de la página. Entonces el X y el Y en el plano de la figura o en el plano de la página, y el B apunta hacia afuera, en la dirección del eje Z. Las partículas cargadas o las cargas entran al campo con velocidad B y tongo, o sea, entran perpendicular al campo. Nos piden calcular la razón entre el radio de la trayectoria del protón y el electrón, y entre el periodo del protón y del electrón. Ya, tenemos que calcular entonces qué radio tiene el protón, qué radio tiene el electrón. Usamos las fórmulas anteriores. El radio R es mv partido por qv. El periodo T es 2πm partido por qv. Esas son las ecuaciones. Y se las aplicamos al protón y al electrón. Radio del protón, masa de protón por V partido por EV. E minúscula es la carga del protón. Radio del electrón, ME, masa del electrón, por V partido por EV. Recuerden que la carga del protón y del electrón son numéricamente iguales. Entonces hacemos la razón RP partido por RE. Y eso nos da MP partido por E. La masa del protón es aproximadamente 1800 veces más grande que la masa del electrón. Eso significa, ¿no es cierto?, aquí, que el radio del protón es 1800 veces más grande que el radio del electrón. Si el electrón gira en una trayectoria de radio 1 metro, el protón va a girar en una trayectoria de un radio de 1800 metros, o sea, 1,8 kilómetros. Una tremenda diferencia. Y esa diferencia se produce justamente por la tremenda diferencia que hay entre las masas. Y para los periodos T, usamos la segunda fórmula, 2πm partido por qv.
Y otra vez tenemos periodo T del protón, 2pi mp, masa de protón partido por EP. Periodo T del electrón, 2pi me partido por EP. Es cuestión de reemplazar nada más en la fórmula. Y hacemos la razón TP partido por T. ¿eh? Nos da MP partido por ME igual 1800 veces. Así entonces, no, el periodo del protón es 1800 veces más grande que el protón, que el del electrón. Si el electrón demora un segundo en dar una vuelta, el protón va a demorar 1800 segundos. ¿Ve? O sea, 1800 segundos son como media hora. Entonces, si el protón demora un segundo en dar una vuelta, el protón va a recorrer su trayectoria de 1800 metros en fundamentalmente media hora. Además, ¿no es cierto?, las trayectorias tienen sentidos opuestos. El electrón gira en sentido antihorario. Ahí está mostrada la trayectoria del electrón. Mientras que el protón gira en sentido horario. ¿Y eso a qué se debe que tengan las trayectorias en sentidos opuestos? Se debe al hecho de que la carga del electrón es negativa y la del protón es positiva. Por eso las trayectorias tienen sentidos opuestos. ¿no? ¿Alguna pregunta sobre este ejercicio? ¿Dudas? ¿No hay ninguna? Ya, seguimos entonces. Un selector de velocidades. Estos son muy útiles, ¿eh? Los selectores de velocidades. Como dice el nombre, selector de velocidades es para determinar la velocidad que tiene que tener una partícula cargada. ¿Ve? Ahí está la figura. En la figura se muestran los dos campos, campo magnético y campo eléctrico. Necesitamos los dos campos. ¿Listo? El campo magnético está representado por cruces. Significa que el campo magnético apunta hacia adentro de la página. Hacia adentro de la página. Horizontal hacia adentro de la página. Y allí se muestran dos láminas, dos placas, una positiva y otra negativa. Esas placas positivas y negativas me crean un campo eléctrico vertical hacia abajo. ¿Ves? Las líneas de color azul, ¿no?, que están dirigidas de la placa positiva a la negativa, me indican para dónde apunta el campo eléctrico E, hacia abajo. En este caso, ¿no?, el E es vertical hacia abajo, el B horizontal hacia adentro de la pizarra o hacia adentro de la página. Estos campos E y B son perpendiculares. Ahora, cuando tomamos una carga positiva y la lanzamos con una velocidad v, horizontal, y que trate de moverse entre medio de las placas, ¿no?, por el centro de las placas la vamos a atinar. Cuando esta carga se va moviendo ahí en el espacio que hay entre las placas o entre las láminas, ¿no?, va a estar sujeto a dos fuerzas, la fuerza magnética y la fuerza eléctrica. Entonces la ecuación 1,6 nos da la fuerza total, F. Q, factor de E más B cruz B. Esa es la fuerza total a que está sometido. Y esa primera fuerza, Q por E, es la fuerza eléctrica. La Q, B cruz B, es la fuerza magnética. Ahora, ¿qué queremos? Queremos que esta carga, cuando se vaya moviendo así entre medio de las placas, mantenga su trayectoria y se mantenga siempre con la misma velocidad. O sea, que la velocidad no cambie. Para que la velocidad de la carga, cuando se va moviendo entre medio de las placas, no cambie, esa fuerza F debe ser 0. O sea, Q, factor de E más B cruz B, tiene que ser 0. Por lo tanto,
el vector E y el vector V cruz V tienen que ser del mismo módulo y de sentidos opuestos, para que se puedan anular. ¿Ve? El vector Q por E y el vector QV cruz V, esos dos vectores tienen que ser del mismo módulo y de sentidos opuestos, para que la suma me dé 0. La fuerza eléctrica es Q por E. La fuerza magnética es QBB. Eso porque la velocidad y el campo son perpendiculares, pues el ángulo es 90. Igualamos estas dos fuerzas. Q por E igual QBB. Y entonces la rapidez B tiene que ser igual al valor del campo E dividido por el valor del campo B. Entonces, ¿no es cierto? Si nosotros, ¿no?, conocemos E y conocemos B, la razón entre las dos, entre E y B, nos va a dar el valor que tiene que tener la rapidez para que la carga se mueva, ¿no es cierto?, horizontalmente y con la misma rapidez y en la misma dirección y sentido entre medio de las placas. Entonces, cambiando E y cambiando B, se puede cambiar el valor de la velocidad. O sea, se puede seleccionar qué velocidad tiene. Esas son la razón de campo, lo que nos da la rapidez B, ¿no? Si la rapidez con que se mueve es diferente de E partido por B, entonces la carga no se va a mover en línea recta. ¿Ve? Si se mueve con una rapidez mayor que E partido por B, se va a desviar hacia donde apunte el campo. ¿Listo? Y si es menor, se va a dividir en la dirección de la fuerza eléctrica. Y no va, uno de los campos va a mandar. ¿Listo? Y no se va a mover en línea recta. Eso es lo que se llama un selector de velocidades. Es muy utilizado. Ya lo vamos a ver por qué es muy utilizado. ¿Preguntas sobre esto? ¿Dudas? Ok. El espectrómetro de masas. Aquí hay una aplicación, pues, de esto. Este es un dispositivo, ahí está el esquema del espectrómetro de masas. Espectrómetro de masa. Este espectrómetro de masa se usa para medir la razón entre la masa y la carga de los iones. ¿Listo? Se ponen iones en movimiento y se mide qué razón, cuánto vale la razón entre la masa del ion y la carga del ion. Se usa mucho en el análisis elemental, por ejemplo, de los semiconductores, para estudiar las propiedades de los semiconductores, en los biosensores, a veces para poder confeccionar fármacos, también en los análisis forenses, ¿sabe usted? ¿No? Exactamente, ¿no? Para la contaminación ambiental también se usa, o sea, son súper usados estos espectrómetros. Es para detectar la presencia de partículas cargadas. ¿Qué tipo de carga tienen? ¿No? ¿Qué tamaño tienen? Todas esas cosas. Ahí está la figura que nos esquematiza un espectrómetro. ¿Ve? En la parte superior dice ánodo, ¿no? Y después un poquito más abajo dice cátodo. ¿Ve? Por la abertura donde dice gas, por ahí entra el gas, hacia la derecha. ¿Ve? Entonces esa cámara que tiene ahí de color celeste, esa cámara se va llenando de gas, ¿no? Y por el tubito que está a la derecha, por arriba, por ahí se manda un haz de electrones. ¿Ve? Entonces, ¿qué pasa con ese haz de electrones? Cuando ese haz de electrones entra a la cámara de color celeste, esos electrones chocan contra las partículas de gas, contra las moléculas del gas, y las ionizan, y se van formando, ¿no?, una cámara llena de gas ionizado. ¿Listo? Entonces,
el ánodo y el cátodo están a una diferencia de potencial. ¿Y eso qué significa? Significa que a estos iones los acelera, ¿no? Establece una diferencia de potencial V entre el ánodo y el cátodo, y esa diferencia de potencial acelera el gas ionizado hacia abajo. ¿Ves? ¿Estamos? Entonces, después que salen de esa cámara, los iones que salen de esta cámara de color celeste pasan por este selector de velocidades. ¿Ves? Aquí entran aquí. Aquí hay un campo eléctrico y un campo magnético. Y de aquí salen y llegan aquí abajo con una velocidad V. Ese selector de velocidades, esas dos plaquitas A y B, me indican el selector. Allí se determina con qué velocidad llegan acá abajo. Y cuando llegan un poquito más abajo, ¿no es cierto? ¿No? Cuando llegan a ese punto que está allí, ¿no? ¿Ves? Ahí, entran al campo magnético. Aquí abajo está el campo magnético. Y acá el campo magnético uniforme los obliga a hacer trayectorias semicirculares. Cuando estos iones se mueven aquí, en esta región de aquí abajo, ¿eh? Es un campo perpendicular a la página, también una cámara de vacío, todo esto, ¿no? Entonces, debajo de la línea horizontal de color negro, debajo de la línea horizontal de color negro, debajo de esta línea, toda esta es una cámara de vacío. Aquí es donde se mueven los iones y aquí está el campo magnético. Las obliga a girar en un arco de semicircunferencia y las hace chocar al otro lado, en el lado derecho, sobre unas placas sensibles, ¿no? Y ahí se van, ¿no es cierto?, registrando las colisiones. ¿Ven? Entonces, ¿no? Ahí se muestran las trayectorias para dos partículas de masa M1 y M2, ¿ve? Con M2 más grande que M1. Y también se puede medir el radio ahí, con ese dispositivo. Y eso es lo que se hace, ¿no? Se mide el radio y se mide la masa. ¿Mm? Veamos. Entonces, estos iones, ¿no? Estos iones cuando se generan los iones y se mueven en la cámara de color celeste que le he dicho, ahí adquieren una energía potencial eléctrica igual Q por V. El V es la diferencia de potencial que hay entre el ánodo y el cátodo. ¿Listo? Ese V de acá. Y ese V de potencial multiplicado por la carga Q nos da la energía potencial eléctrica. Ese QV es la energía potencial eléctrica que adquieren las cargas. Sí, dígame. Parece que no está compartiendo. ¿No? Se salió recién la pantalla. ¿Se salió? Sí, o sea, por lo menos yo no veo que esté compartiendo. Ya. A ver, le vamos a poner uno entonces. Sí, está compartiendo. Pues. A ver, espérame. Lo voy a hacer de nuevo. Lo repito, nomás no es problema. ¿Y ahora sí se ve? Sí, ahora sí. Ya. Gracias, Luego profe. repito todo, no es problema, ¿listo? El espectrómetro de masa. Este se utiliza para medir la razón que hay entre la masa y la carga de iones, ¿listo? Y tiene un montón de aplicaciones esto. Ahí están indicadas las aplicaciones. La figura que está a la derecha nos muestra un esquema típico de un espectrómetro de masa. ¿Ve? Entonces, en la parte superior, aquí está la cámara de vacío. Esta es una cámara de vacío. En realidad, todo esto es una cámara de vacío completa. Aquí arriba está el ánodo positivo, ¿no? Y un poquito más abajo está el cátodo negativo. ¿Listo? Entonces, ¿no? Por el lado izquierdo, donde dice gas, por ahí se entra un chorro de gas. Se empieza a llenar de gas esta cámara. Y del lado derecho, por este tubito del lado derecho, se envía un haz de electrones hacia la cámara. Este haz de electrones después sale por el otro lado, sale por el lado izquierdo. Pero cuando entra a la cámara, colisiona con el gas
y va generando los iones. ¿Listo? Y estos iones, como tienen carga positiva, se mueven hacia abajo. Son repelidos por el ánodo y atraídos por el cátodo. Entonces, ¿no? Estos iones, ¿no? Que se mueven aquí, ¿no? Se mueven verticalmente hacia abajo, ¿eh? Hacia abajo en esta cámara. Aquí hay una rendija, ¿no? Hay una rendija y por ahí pasan los iones hacia abajo, donde dice AC1, pero en el medio. En el medio de este segmento horizontal, ahí hay una rendija por donde pasan los iones hacia abajo. Y a continuación, ¿no? A continuación de salir de aquí, pasan, ¿no es cierto?, por este selector de velocidades AB. Aquí es cuando se determina la velocidad con que llega aquí abajo. Después de esta línea horizontal negra, abajo hay una cámara de vacío. Entonces, los iones, ¿no es cierto?, los iones que vienen aquí en esta parte, llegan y se meten a esta región donde está el campo magnético. Y el campo magnético uniforme los obliga a moverse en una trayectoria semicircular. Ahí se muestran dos trayectorias celestes para dos iones de masa M1 y M2. Y impactan en el lado derecho, ¿no? Aquí hay una placa sensible en el lado derecho, ahí se pone una placa sensible para indicar dónde están impactando estas partículas cargadas. Y entonces se puede medir la distancia desde el punto de salida, que está aquí en S2, hasta el punto de impacto. Eso nos da el diámetro de la trayectoria, o sea, el doble del radio, ¿no? Y ahora viene la ecuación, pues. El QV indica la energía potencial eléctrica que adquiere el ion. Cuando es acelerado, entre el cátodo y el ánodo hay una diferencia de potencial. Esa diferencia de potencial V multiplicado por Q nos da la energía potencial que adquiere el ion. Y esa energía potencial eléctrica se transforma en energía cinética, porque adquiere energía cinética, ¿ve? Igual un medio de mv cuadrado. Y ahora entonces despejamos el v cuadrado, nos da 2qv partido por m. Cuando los iones, ¿no? Cuando los iones entran a esta cámara de vacío inferior, ¿no? Aquí, adquieren esa trayectoria semicircular, ¿no? ¿Estamos? Y el radio de esa trayectoria ya la habíamos visto. El radio R, la trayectoria es mv partido por qv. ¿Listo? Ese es el radio. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a despejar V de esta ecuación. De la ecuación R igual mv partido por qv, despejamos V y lo elevamos al cuadrado. Obtenemos V cuadrado igual R cuadrado, Q cuadrado, V cuadrado partido por M cuadrado. Esa es la ecuación 1,9. Después iguala 1,8 con 1,9 y se obtiene, ¿no es cierto?, la relación Q partido por M. Ahí está al final, ¿ves? Entonces, esta relación Q partido por M, ¿no?, se puede determinar, ¿no? ¿Ves? Se puede determinar, ¿no?, fundamentalmente si uno conoce la diferencia de potencial V. Eso se hace, se puede hacer, pues si cuando se construye el dispositivo se hace con eso. Se mide el radio R de dónde salen hasta dónde impactan y se mide el V. Entonces, con eso está determinada, ¿no es cierto?, la razón Q partido por M. Como digo, esas tiene un montón de aplicaciones, ¿no?, en las que yo le mostré recién. Ahí está, entonces, cómo funciona este espectrómetro de masas, ¿no? Ve usted que funciona simple, es muy sencillo cómo funciona, ¿no? Una buena aplicación, ¿no?, de esto. Y aquí hay un ejemplo, ¿ves? Atención a la última página, la última ecuación. Q partido por M igual 2B partido por R cuadrado, B cuadrado. Es la que vamos a usar, parece, ¿no? Sí, ahí está. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? El siguiente ejemplo. Dice, un ion de níquel 58 de carga más E y masa 9,62 por 10 a la menos 26 kilogramos
se acelera a través de una diferencia de potencial de 3 kilovolts. 3 kilovolts significan 3000 volts. Y se desvía en un campo magnético de 0,12 teslas. La pregunta: determine el radio de curvatura de la órbita del ion. Letra A. Letra B. Determinar la diferencia que existe entre los radios de curvatura de los iones Ni58 y Ni60. O sea, níquel 58 y níquel 60. Son isótopos del níquel, ¿listo? Ya. Usamos la ecuación anterior nomás. R cuadrado igual 2mv partido por qv cuadrado. Veamos cuánto nos da R cuadrado. 2 veces la masa m, que es 9,62 por 10 a la menos 26 kilogramos, multiplicado por el voltaje P, que es 3000 volts. Lo dividimos por la carga Q, ¿no? ¿No es cierto? La carga Q, que es, en este caso, como es un ion de carga más E, es 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs. Y por el valor del campo, 0,12 teslas al cuadrado. Eso nos da 0,251. Ese es el R cuadrado. Si le sacamos raíz, nos da un radio de 0,501. Uno puede aplicar esa ecuación R cuadrado, 2mv partido por qv cuadrado, se lo puede aplicar al Ni58 y al Ni60. ¿Listo? ¿Estamos? Entonces yo les dejo de tarea, ¿no? Que la razón R2 partido por R1 va a ser igual a la raíz de M2 partido por M1. Y usamos ahí las masas atómicas, pues 60 partido por 58. ¿Estamos? Los 60 y 58 nos indican la masa atómica. O sea, dividimos 60 partido por 58, le sacamos la raíz, nos da 0,510. Y después, entonces, si R2 partido por R1 es 0,510, podemos calcular R2 menos R1 usando el R1 anterior. ¿Listo? El R anterior, el 0,501. ¿Listo? Hasta ahí el contenido de hoy. ¿Dudas? Preguntas sobre este ejercicio, ¿no? Ahí yo en la última parte me salté algunos pequeños pasos algebraicos, ¿no? Pero yo supongo que eso ustedes ya los podrán hacer tranquilamente cuando estudien estas diapositivas. ¿Listo? Ahí pueden rehacer, digamos, estos cálculos y ver que ese resultado R2 menos R1 es efectivamente 0,09 metros. Ya. Vamos a ir ahora a trabajar porque ya nos quedan unos 8 o 10 minutos. Vamos a trabajar ahora, ¿no es cierto? Vamos a extender un poco esto, ¿listo? Porque aquí lo que hemos trabajado es fuerza sobre cargas puntuales moviéndose. Ahora vamos a trabajar fuerza sobre corrientes eléctricas, ¿listo? Recuerden que una corriente eléctrica es un flujo de portadores de carga en movimiento, un movimiento ordenado de portadores de carga. Las cargas eléctricas se están moviendo ordenadamente, todos tienen una velocidad que es la velocidad de arrastre, V sub D. Y por lo tanto, entonces, como estas cargas se están moviendo, cuando las corrientes están circulando por los alambres y estos se colocan en un lugar donde hay un campo magnético, el campo magnético les va a aplicar fuerza, ¿no? Es lo que vamos a ver ahora.
Me esperan un ratito. Voy a ver las diapositivas. Ya. Fuerza sobre corriente. ¿Listo? Aunque los contenidos de esta fuerza magnética sobre distribuciones corrientes, ¿no? Vamos a ver solamente algunos casos particulares. Fuerza sobre un hilo recto que conduce corriente, fuerza sobre, qué sé yo, una espira que conduce corriente, ¿no? Puede ser espira cuadrada, espira circular, ese tipo, ¿no? Ya sabemos entonces que los campos magnéticos ejercen fuerza sobre las partículas cargadas en movimiento. Ahora vamos a extender al caso de un conjunto de partículas cargadas, ¿no?, en movimiento. Es el caso, ¿no es cierto?, de las corrientes eléctricas, ¿no? Para eso, ¿no?, vamos a trabajar el caso particular de la fuerza ejercida por un campo magnético uniforme sobre un hilo recto que conduce corriente, ¿no? Supondremos que este hilo recto tiene las mismas propiedades físicas en todas las direcciones y que por este hilo recto pasa una corriente de intensidad I uniforme. Todos los portadores de carga son de la misma masa, todos los portadores de carga son de la misma carga Q, cada uno, ¿no es cierto? Y, ¿no es cierto?, tienen una velocidad de arrastre o de deriva V sub D. Además, vamos a suponer que, ¿no es cierto?, cada uno de estos portadores, ¿no?, que tiene una velocidad V sub D, pueblan todo el conductor. N minúscula va a representar cantidad de portadores por unidad de volumen. Además, ¿no es cierto?, el conductor que está inmerso en el campo magnético lo vamos a suponer de largo L mayúscula. Entonces, ahí está la figura, ¿ve? Ahí está el campo magnético apuntando horizontal hacia adentro, el conductor de largo L vertical y la corriente dirigida hacia arriba. ¿Listo? La misma corriente dirigida hacia arriba por ese conductor. Los portadores de carga Q positivos tienen una velocidad de deriva V sub D hacia arriba. ¿Listo? Como la velocidad V sub D va hacia arriba y el campo va hacia adentro, la fuerza sobre esos portadores va hacia la izquierda. ¿Eh? Y la fuerza que está representada sobre ese portador es la misma fuerza que está aplicada sobre todos los portadores. Entonces, al alambre ese que está ahí, ese conductor, el campo le está aplicando una fuerza F que va hacia la izquierda. Si la corriente fuera hacia abajo, entonces en ese caso la fuerza iría hacia la derecha. Y aquí tenemos la fuerza Fi, la fórmula que está abajo, la fuerza Fi, ejercida sobre una partícula o sobre un portador I, es Q, la carga del portador, por V sub D, que es la velocidad terrestre, cruz V. Q por V sub D, cruz V. Esa es la fórmula que obtenemos. Si queremos calcular la fuerza total sobre todos los portadores de carga, sumamos las fuerzas. F igual sumatoria de las F sub I, ¿no? ¿Estamos? Supongamos que
el número total de portadores es n mayúscula. Y ese n, ¿a quién va a ser igual ese n mayúscula? La cantidad total de portadores que hay en ese alambre circular, o en ese alambre cilíndrico, o en ese cilíndrico. N igual. N minúscula, que es el número de portadores por unidad de volumen, multiplicado por el volumen del cilindro, que es A, la sección recta del cilindro, por el largo L. N minúscula, número de portadores por unidad de volumen. La fuerza ejercida sobre este segmento de largo L es la sumatoria de la fuerza ejercida sobre cada uno de los portadores que está allí dentro. Es sumatoria sobre I de los Q, B sub D, cruz B, ¿no? Y eso va a ser Q, B sub D, cruz B, por N por AL, ¿no? Claro, porque el NAL, el N minúsculo AL, nos da el número total de portadores. Fíjese que a todos los portadores se le aplica la misma fuerza. Q, B sub D, cruz B. Entonces lo multiplicamos por el número total de portadores que hay, ¿no? Ahí está la fuerza total ejercida sobre ese conductor de largo L. Como el vector densidad de corriente J es NQB sub D, ¿no es cierto? La fuerza F se puede escribir. Allí en la expresión anterior, el NQB sub D es el vector J, ¿listo? Entonces el N minúscula lo metemos dentro del paréntesis, delante del Q, y nos queda NQB sub D. Y eso es el J. Entonces la fuerza nos queda J cruz B multiplicado por A y por L. Acá, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que vamos a tomar en cuenta, ¿no? Es lo siguiente. El vector J va dirigido vertical hacia arriba, en la misma dirección en que está el vector unitario n tongo, ¿no?, que es perpendicular a la cara basal A. ¿Listo? Recuerden que el n tongo representa un vector unitario normal a una superficie, en este caso. Y el L lo medimos verticalmente hacia arriba, ¿no? Entonces, con esas consideraciones, ¿no?, la F lo podemos poner así: J.A por vector L cruz B, ¿no? Y ese J.A nos define la intensidad de corriente I. Así entonces, la fuerza F nos queda I por L cruz B, ¿no? La fuerza magnética ejercida por el campo sobre ese hilo es IL cruz B. O sea, acá necesitamos solamente saber qué corriente tiene y cuánto largo tiene y para dónde va el largo y cuánto es el B. Y usamos 2,1 y obtenemos la respuesta. ¿Ve? Ya. Como último ejemplo, vamos a ver esto y aquí terminamos. ¿Ve? Ahí hay un alambre de 9 centímetros de largo. ¿Listo? Que transporta una corriente de intensidad 1 ampere. El alambre es el segmento de color negro que está en el eje X. Y la corriente va hacia la derecha, en el sentido del X positivo. El campo magnético mide 0,02 Tesla. Está en el plano XY, el campo B. Ahí está el vector B que me representa el campo B. Forma un ángulo de 30 grados con el eje X. Nos piden calcular la fuerza que ejerce sobre ese alambre. Entonces está el B inclinado hacia arriba, 30 grados, y el alambre está horizontal. Cuando está pasando corriente por el alambre, el campo B automáticamente le aplica la fuerza. Pero esa fuerza es chiquitita, chiquillos, no es una fuerza grande, ¿listo? Es súper pequeña y cuesta harto medirla experimentalmente. Tenemos que usar la ecuación 2,1. F igual IL cruz B. La I es 1 ampere y el vector L es el largo del alambre, ¿listo? Los 0,09 metros. Pero como la corriente va hacia la derecha, en la dirección del X positivo, el L se mide en esa misma dirección, en la dirección que va la corriente, ¿no? Entonces el vector L es L y tongo, o sea, 0,09 metros según y tongo. El campo V
lo descomponemos. El B es B factor de coseno de 30 y tongo más sen de 30 J tongo, por componente. Eso nos da 0,02 T Tesla por 0,866 y tongo más 0,5 J tongo. Y ahora reemplazamos todo en la ecuación 2.1. F igual 1 amper por 0,09 metros y tongo cruz 0,02 Tesla factor de 0,866 tongo más 0,5 J tongo. Y hacemos el producto cruz. ¿Ve? El I tongo, cruz y tongo es 0. Mientras que el I tongo, cruz J tongo es K tongo. ¿Ve? Entonces la fuerza sale, hacemos los productos, la fuerza nos da 9 por 10 elevado a menos 4 newton según K tongo. O sea, la fuerza va hacia afuera de la pizarra, ¿ve? O hacia afuera de la página. Entonces, el hilo horizontal, ¿no? El hilo horizontal, el campo B inclinado hacia arriba, le aplico una fuerza que va hacia afuera de la página. ¿Ve? De esa manera actúa la fuerza. Y fíjese que una fuerza pequeña, vale apenas 9 por 10 elevado a menos 4 newton. O sea, 0,0009 newton. No alcanza, son la milésima parte de un newton, ¿no? O sea, una fuerza súper pequeña. Y en general, las fuerzas magnéticas ejercidas sobre los alambres son fuerzas pequeñas, ¿no? Comparadas con las fuerzas eléctricas, son mucho, mucho más pequeñas.